ellos decían, ¿verdad? O aunque ellos dicen que su evangelio también es fuerte, pero en un cierto momento de su historia, pues más bien usaron la fuerza física, la fuerza de las almas, para conquistar las almas. Sí, de hecho, en aquellos tiempos, ahorita que estás haciendo un poco de memoria, hermano Josué, en aquellos tiempos, todo aquel que tuviera una Biblia y la leía, el cual era tratado como un hereje, era tratado como si fuera un brujo o algo así. Claro. Y era quemado de la hoguera, simplemente por tener una Biblia. No les permitía, en aquellos tiempos no les permitía tener una Biblia, nada de eso. Es lo que comentamos, ¿verdad? En dónde estaba la fuerza de su evangelio, ¿sí? Era imposición. Exactamente, era la imposición. Y eso nos lleva, hermano Juan, a definir, ¿verdad? Lo que es la imposición, que prácticamente es la exigencia, pero no solamente una exigencia, porque, por ejemplo, yo a mi hijo le exijo cosas. Es una exigencia desmedida, que no tiene límites, ¿sí? La imposición es una exigencia desmedida con la que se trata de obligar a alguien, ¿sí? Te digo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el más actual son las cruzadas, ¿sí? Pues no nos vamos muy lejos, hermano Josué. Simplemente aquí cuando llegaron aquí a México, pues ¿cómo fue Claro. que le impusieron la verdad a nuestros antepasados? ¿Cómo le impusieron la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿A base de qué? A muchos les quemaban los pies, a muchos los torturaban, a muchos les hacían tantas cosas, claro, para que hicieran lo que ellos querían. Claro. ¿Verdad? Y esa imposición, hermano Juan, si no radio escuchas, es la que el Espíritu de Dios nos invita a no usar, ¿sí? Exactamente. Esa misma imposición es la que nos invita a no usar. Y más bien nos invita el Espíritu de Dios a respetar la diversidad social. Porque al final estamos en una sociedad. Porque el Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo. Y obviamente, contextualizando ese texto, es como decir, no te pido Dios que los quites de la sociedad, porque están en ella, ¿sí? Viven en ella, trabajan con ella, tienen patrones que no son de la iglesia. No te pido eso, pero te pido que los guardes del mal. Entonces, inherentemente, hermano Juan, estamos en esa sociedad, ¿verdad? Exactamente, estamos en la sociedad en la cual, ¿verdad? Pues hay diversidad de creencias, claro. Hay diversidad de opiniones, hay tantas cosas, ¿verdad? Que afortunadamente se puede trabajar y se puede llegar a ellos con respeto, con mucho respeto, ¿verdad? Porque también así nos lo demandan las leyes morales también, ¿verdad? Que hay que llegar con respeto hacia esas personas y con la fuerza del evangelio, ¿verdad? Porque sabemos que el evangelio es fuerte y la misma palabra de Dios nos lo dice, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Claro. Que entra y penetra y dice que hasta la coyuntura de los huesos, ¿verdad? Entonces, creemos que la palabra de Dios, y si bien, ¿cómo te puede decir tu hermano? Bien dicha o bien cimentada en el Espíritu del Señor, pues va a lograr el objetivo, ¿no? Claro, esa diversidad, hermano Juan, de la que hablamos, pues nos referimos, ¿verdad? Para ser más claros en ello, a todos aquellos grupos que no comparten alguna característica con nosotros, ¿sí? Y hablo de características, querido Radio Escucha, culturales, por ejemplo, ¿sí? Intelectuales, por ejemplo, de costumbres, por dar otro ejemplo. Y al final, ¿verdad? En esa coexistencia de todos nosotros, pues estamos en un mismo lugar, ¿sí? Estamos en un mismo lugar, obviamente delimitando que existe un celo de Dios, ¿sí? Porque no vaya a ser que alguna persona en la confusión diga, bueno, entonces están diciendo que lo que veamos en la sociedad nos tenemos que aguantar. No estamos diciendo eso. El celo de Dios está presente allí. El celo de Dios, cuando ve que alguien o que una persona hace algo en contra de Dios o algo que ofende a Dios, obviamente llega como un coraje, un coraje bueno. Pero lo que estamos hablando en esta tarde, hermano Juan, querido Radio Escuchas, es esa fuerza que debemos de tener para ganarlos a Cristo, ¿sí? Es como decir, te voy a tolerar tu cultura, te voy a tolerar tu tradición, te voy a tolerar esto y lo otro, porque te quiero ganar para Cristo. Y mientras en ese ambiente, hermano Juan, que yo te tolero, pues por ahí de vez en cuando te voy a hablar acerca del Evangelio. Exactamente.
Desafortunadamente, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando tú llegas y les hablas acerca del evangelio, acerca de estas cosas, piensan que uno va a ir a quitarles lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Y no es así, simplemente lo que uno va a hablar es lo que la palabra del Señor está diciendo por medio del evangelio. Desafortunadamente, ¿verdad? Hay quien lo piensa de esa forma. Y es cuando te corren, es cuando hacen tantas cosas, ¿verdad? O te faltan al respeto. Pero es por lo mismo, porque desafortunadamente muchas veces son enseñados de esa forma, a que no reciban a otras personas, a que no escuchen otros puntos de vista, porque desafortunadamente a ellos les están imponiendo muchas veces esa creencia de lo que ellos tienen, ¿verdad? Y a eso pues ya estamos un poco mal acerca de eso. Decía el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo en Lucas 9:23, el que quiera, hermano Juan, el que quiera venir en pos de mí. No dice ven, no dice te obligo, no dice te impongo, ¿sí? Porque el Señor apela a ese entendimiento que nos dio. Porque el Señor Dios para algo nos dio entendimiento, para algo nos dio raciocinio. El libre albedrío. Exactamente, ¿sí? Esa libertad de elegir tú hacia dónde vas, ¿sí? Pero entendamos, ¿verdad? Porque en una ocasión me decía una persona, me decía, bueno, si tengo libre albedrío, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista que eres libre, sí, pero recordemos que el libre albedrío apela a una elección que es una elección entendida, una elección sabia, ¿sí? Porque no podemos pensar que una persona, por ejemplo, que carezca de sus facultades mentales, tiene libre albedrío. Porque si ella dice, no quiero tomar mis medicinas, ¿no se la vamos a dar? No se la vamos a dar. Porque no sabe qué es lo que pide. No sabe. Exactamente, no sabe qué es lo que pide. Pero Dios apela a ese entendimiento que decía, o que dijo, que le decía David a Salomón, ¿quieres algo? Pídeselo a Dios. Sabiduría está con él, ¿sí? De esa sabiduría es la que Jesús habla cuando dice, el que quiera venir. Es decir, que el que sigue al Señor como es sabio, ¿sí? Pero la persona, hermano Juan, de él nace, ¿sí? Nadie lo obliga. Él lanza la invitación, ¿no? Es como, y voy a tomar este ejemplo, y tal vez discúlpeme si es un poco burdo el ejemplo, es cuando lanzas una convocatoria a una carrera o a lo que tú quieras. Lanzas la convocatoria está lanzada, y ¿quién va a ir a esa competencia, a ese curso, lo que tú quieras? El que en verdad le interese. Claro. El que le interese va a ir. El Señor Jesucristo también lo dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, cualquiera. Dígase si no, tome su cruz cada día y sígame. Está la oportunidad para todo aquel que quisiera venir a Él. Como tú lo dijiste, hermano Josué. Está dando esa oportunidad y está dando, pero que le piensen bien la persona, o verdad, que lo piensen el paso que se va a dar, porque es un paso muy importante. Claro que sí. En ocasiones, cuando hablamos de esta forcejeo, ¿sí? entre aquella persona que quiere imponer, porque al final es una guerra de fuerzas, ¿sí? Es como esa guerra del que no quiere ir y del que quiere que vaya, ¿sí? Es como una guerra entre quién es más fuerte, tú o yo. Y uno da un argumento y el otro da otro argumento. ¿Por qué? Porque están peleando, ¿sí? Y cada quien quiere imponer, ¿sí? La intención en esa discusión, ¿sí? No es provecho, ¿sí? No es beneficio, ¿sí? Porque en ocasiones, lastimosamente, los seres humanos, hermano Juan, somos propensos a la discusión, no porque busquemos, ¿verdad? ¿qué podemos decir? Un beneficio, sino porque nos gusta, ¿sí? Y de eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, ¿sí? Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, ahora imagínate cuando estamos platicando y está un oyente por allí
estamos platicando tú y yo, está el oyente, y tú y yo estamos peleando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquel oyente que nos ve pelear? ¿Sí? Y pues estamos dando una mala imagen. Exactamente. Entonces, allí lo que el apóstol Pablo nos enseña es: no contiendan, no peleen, ¿sí? Porque la palabra de Dios, el evangelio, no es para pelear, hermano Juan, es para ganar las almas. Exactamente. Fíjate que ahí mismo donde tú estás leyendo, ahí en el 2 de Timoteo, pero es ahí mismo en el capítulo 2, pero dice en el 24, dice más abajo: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Y luego dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. O sea, estamos mirando, ¿verdad?, lo que tú estás leyendo, hermano Josué, y más abajo también le dice el apóstol Pablo, que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a una persona si yo quiero ganarla para el evangelio? Si yo quiero, ¿verdad?, no imponer lo que yo creo, pues le voy a hablar con mansedumbre. Le voy a hablar con ¿qué? Con el Espíritu de Dios que tenemos cada uno de nosotros por su bendita gracia. Le voy a hablar con todo eso para que esa palabra llegue a él y él la asimile, la escuche, y empiece a captar qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Exactamente. Esa mansedumbre, hermano Juan, con la que se ganan las almas, ¿sí? Esa mansedumbre con la que uno llega a hablar, no imponiendo, ¿sí?, no forzando, sino qué bonito es cuando alguien le dice a otra persona, ven, sentémonos. Y a lo mejor por ahí, esposo trae un café, unas galletas, denotando, vamos a platicar, vamos a charlar, ¿sí? Exactamente. Vamos a gozarnos, vamos a hablar acerca de Cristo, ¿sí? Porque en otras ocasiones cuando una plática es directamente para pelear, pues ni café ni galletas hay, ¿sí? Pero qué bonito es esa educación que Dios nos da y que el apóstol Nazón Joaquín también nos envía, ¿sí? Nos envía para decir, ganen las almas, ahora sí, yo quisiera decir, con educación, con amor, ¿sí? Y bendito sea Dios, ¿verdad?, que Dios nos ha dotado con el Espíritu Santo, y aparte de ello, ¿verdad?, como lo acabas de decir, el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón Joaquín, ¿verdad?, también nos está enseñando. Claro. Nos está enseñando cómo poder llegar a las almas, cómo poder hablar a las almas, ¿verdad? Tenemos esa grande diferencia, y ¿por qué no decirlo? Esa grande bendición, hermano Josué, claro, de vivir en estos tiempos, y nos está diciendo cómo podemos hablarle a una persona, no imponiendo el evangelio, sino más bien, ¿verdad?, o imponer nuestra fe, sino más bien enseñándolos, claro, cómo acercarse a Dios y cómo obtener una fe verdadera. Como a niños. Ayer hablaba el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, cómo se le habla a un niño. Decía, al niño no le puedes, en la transmisión que era en directo desde Los Ángeles, California, decía, a un niño no le puedes decir, esto tienes que hacer porque a Dios le guste ya. No, decía el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, explícale como al niño, ¿verdad, hermano Juan? Así ¿sí? es. Decía, explícale, dile, mira, aquí en la Biblia dice esto, hijo, mira, hija, aquí en la Biblia dice esto, con tranquilidad, ¿sí? Es que si una persona que es ajena a nuestra fe, es lo que uno le va a hablar, como es un niño. Claro. Es un niño porque está espiritual. Exactamente, espiritualmente, porque está ajena a la sabiduría que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Pero nosotros, si le queremos enseñarle, queremos impartir nuestra fe, obviamente no se la vamos a imponer, sino que la vamos a explicar como si fuera un niño, desde el principio, o la leche no adulterada, como lo dice la palabra del Señor, una leche espiritual. Y allí, en ese momento, es cuando se demuestra la fuerza del evangelio. Exactamente. ¿Sí? Cuando no ocupas tocar a la visita, cuando no ocupas forzar a la visita, cuando no ocupas forzar al vecino,
porque el mismo evangelio, como es muy poderoso, va haciendo la obra, hermano. ¿Sí? Uno nada más lo dice, ¿sí? Uno nada más lo dice, uno nada más comenta, ¿sí? Pero Dios y su evangelio es el que van abriendo el camino, poco a poquito. En veces ni contacto físico hay, pero no es necesario, ¿sí? Porque al final, hermano Juan, también recordemos que nuestra iglesia, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, se nos ha educado, ¿sí? No solamente, querido Radio Escuchas, en un contexto espiritual como tal, o en un aspecto religioso como tal. Realmente se nos ha dado a nosotros, como cristianos, unos valores, ¿sí? Se nos ha dado unos principios universales que todos nosotros debemos de tener, hermano Juan. Y quisiera, hermano Juan, mencionarlos nada más, ¿sí? Para que nuestros escuchas lo mediten y después del corte le seguimos. Los principios universales que en la Iglesia de la Luz del Mundo son el principio religioso, el moral y el civil. Y en esos tres aspectos, el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado ¿a qué? A respetar. ¿Sí? Hermano Juan. Sí, ahorita, pues como dices tú, después del corte, pues daremos ¿cómo se llama? Daremos continuidad a lo que es religioso, moral y civil, para que no le vayan a cambiar y estén ahí muy atentos, ¿verdad? Estás en tu estación favorita, Radio Ensenada eres tú. Claro que sí, estamos con el tema no imponer nuestra fe, transmitido directamente desde Ensenada, Baja California. En un momento regresamos, no le cambies. Pregúntese. Estamos de regreso en La Luz del Mundo hoy en Ensenada. Quédate con nosotros. Qué bueno que sigues aquí con nosotros en tu programa En la Opinión de un Cristiano, transmitido directamente desde Ensenada, Baja California. Acá estamos platicando nuestro hermano Juan Díaz y tu servidor Josué López con el tema, hermano, no imponer nuestra fe. El evangelio tiene suficiente fuerza para convertir a las personas y no ocupamos, ¿verdad?, una imposición. Antes de irnos al corte, querido Radio Escuchas, hablábamos que en nuestra iglesia, la Luz del Mundo, se nos han enseñado ciertos principios universales para poder coexistir con las demás personas que no comparten nuestra fe. Y entre ellos son el principio, ¿verdad?, que tiene que ver con lo religioso, con lo moral, con lo civil. Es decir, hermano Juan, que en los tres aspectos somos respetuosos. Exactamente. Fíjate que estás tomando ese punto, hermano Josué, acerca de lo moral, de lo civil, de lo religioso, ¿verdad? Te comentaba acerca del testimonio que daba una hermana en una oración de 9, acerca de estas personas que se llaman mormones, ¿no? Que eran dos muchachas que llegaron hacia su casa, no exclusivamente a visitarla a ella, ¿no? O a quererle hablar a ella, sino que andaban buscando a una persona. Y cuando le abre la puerta a la hermana, ¿verdad? Cuando le dice que se les ofrece, es que dice, andamos buscando una india. Entonces, aquí en México, la palabra indio es una palabra ofensiva. Entonces, imagínate que nosotros llegáramos de esa forma, por ejemplo, si fuéramos a un complejo indígena, ¿verdad? Y llegáramos y es que venimos a predicarle a estos indios, ¿cómo nos lo iban a tomar? Sí, porque es como una expresión de humillación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hasta eso, como tú lo mencionaste, ¿verdad? A nosotros aquí se nos enseñan a respetar tanto lo religioso, lo moral, lo civil, y decías tú también y lo moral. Entonces hay que tener también esa precaución, ¿por qué no decirlo de esa forma? De cómo vas a llegar a platicar con una persona. Claro, y en nuestra iglesia, la Luz del Mundo, pues la enseñanza que hemos tenido es el respeto mutuo, ¿sí? El respeto a la diversidad social, ¿sí? Entendiendo que somos diferentes, ¿sí? Obviamente dentro de un marco de aceptación, ¿sí? Es decir, sí me gustaría dejar claro eso. El que respetemos la diversidad social no implica que como cristianos estemos de acuerdo con los pecados generalizados. ¿Sí? Eso no estamos diciendo. Estamos diciendo que respetamos la persona, ¿sí? Respetamos a la mujer, respetamos al hombre, respetamos al joven, ¿sí? Pero cuando
cuando la cuestión es hablar acerca de obras, ¿sí? Buenas o malas, ahí es cuando se entabla esa conversación, ¿sí? Para platicar, porque obviamente cada quien va a defender lo que practica, ¿sí? Y el ateo va a decir, respétame porque soy ateo, y el agnóstico va a decir, respétame porque soy agnóstico, y el cristiano va a decir, respétame porque soy cristiano, ¿sí? Entonces todos van a buscar un respeto, y es verdad, en todo debe haber un respeto, pero eso no implica el no poder platicar, ¿sí? Oye, ¿y tú qué opinas acerca de esto? Sí, pues ni modo que tú vayas a llegar con esa persona y le vayas a decir, te vas a condenar porque no crees en Dios. No, obviamente no. O te vas a ir al infierno porque no haces esto, o vas a hacer esto otro. Sino al contrario, ¿cómo vas a llegar con esta persona? Pues vas a tratar de entablar una conversación. ¿Y cómo se va a dar esa conversación? A medida que tú vas platicando con ella, se va dando la entrada a cómo puedes entablar la conversación sin imponer lo que tú crees. Claro, porque aquí, querido Radio Escuchas, nace una pregunta. ¿Cómo pretendemos o cómo se pretende hablarle a las demás personas que no son de nuestra fe, del evangelio, si no convivimos? Yo creo que el primer paso es convivir. Yo creo que el primer paso es que existe esa puerta abierta. Abrir la puerta. Exacto, entre dos personas que piensan distinto, pero que tienen la posibilidad de platicar, ¿sí? Aunque no sé, si ya después de la plática cada quien refuerza sus ideas y en cierta manera las defiende, pues está bien, ¿no? Pero la puerta está abierta, porque si uno nunca convive, ¿cómo va a procurar, verdad, el diálogo respetuoso? Bueno, sí, como simple un punto, ¿no? Acerca de una hermana que llegó a una casa, ¿no? Llega y lo primero que ve a la pura entrada, mira un altar de, ¿verdad? Pues como le llaman ellos, la Virgen de Guadalupe, ¿no? La mira la pura entrada y la hermana pues quería hablar con esta persona, o sea, anunciarle el evangelio. Entonces, ¿qué hizo esta hermana? Usó la ciencia, ¿no? Por la gracia de Dios, y se acerca y le dice, no, mire, muy buenas tardes, mire, traemos sed, y mire, ay, mire qué bonita, mire nomás cómo está, cómo la tiene, está toda, a ver, déjeme ayudarle a limpiarla. Y mire nada más, mire cómo la tiene descuidada y ¿qué usó esta hermana? Mansedumbre, ¿no? Mansedumbre, ¿qué hizo? No hizo mal, o sea, estaba abriendo la puerta para poder entablar una conversación, ¿verdad? Poniéndose en el lugar de la persona. Claro. ¿Verdad? Y no ofendiéndola ni faltarle el respeto. Y ya, obviamente, ya después hubo una conversación y ya acerca de todas estas cosas. Fíjate, yo recuerdo, Mono Juan, alguna ocasión que me tocó ir a trabajar a Tijuana. ¿Sí? Fuimos por ahí, los compañeros de trabajo a un restaurante, ¿no? Bueno, nos llevaron más bien. Entonces estábamos ahí comiendo. Bueno, íbamos llegando apenas. Y estaba una mujer, ¿sí? que se vestía, ¿verdad?, entre lo que cabe, de manera honesta. Entonces llega esta mujer saludando a todos, muy amable. Llega y se sienta, platica con todos los demás, reitero, muy amable. Y llega el mesero, pide la orden y después de cierto tiempo nos deja el platillo. Qué bonita enseñanza creo que nos dio cuando esta mujer le dejan el platillo e interrumpe la plática que tenían y le dicen, permítame, voy a orar. Y todos, y me sumo, nos quedamos así como no sé si sea el lugar, no sé si, ¿entiendes? No sé si sea el momento, respeto de tu creencia, y te digo, me sumo, ¿sí? Pero ella muy, muy seria, ¿sí? Muy seria, cerró los ojos y 15 segundos y ya, y como si le hubieran cambiado un switch, ¿no? Ya ahora sí, sigamos. Entonces, obviamente esa acción de 15 segundos abrió el velo para platicar de otras cosas, ¿no? Porque diciendo, oye, y tú hiciste oración, ¿verdad? Ah, no, sí, empezamos. Entonces, no ocupó prácticamente hacer nada, decir nada, simplemente hizo algo que en ese momento llamó mucho, mucho la atención, ¿sí? Y sin faltar el respeto a nadie. Exactamente, y no faltó respeto a nadie, ¿sí? Es como otra ocasión, llega una compañera y llega muy emocionada y dice, oye, que mi sacerdote me dijo que yo tengo un don.
Y obviamente cuando uno escucha eso, dice, pues, oye, qué bien, ¿no? Los dones son para algo, Sí. ¿no? Son para algo, qué bueno que tengas un don. Y yo le pregunté, ¿y cuál es el don que tienes? Y me contestó ella, dice mi sacerdote que yo veo el futuro. Entonces yo me quedé pensando y mi texto mi mente rápido se fue a todos aquellos textos, ¿verdad? que hablan acerca de que esas cuestiones de adivinación y cosas semejantes a ellas, pues no son de parte de Dios, ¿no? ¿Sí? Son más bien cuestiones que impiden el acercarse a Dios. Porque, por ejemplo, si alguien te dice que te vas a perder y tú apelas a que esa persona tiene el don, pues no vas a la iglesia, ¿no? Porque ella dijo que te vas a perder. Pues sí. Entonces, yo estaba platicando con ella y estábamos ahí normal, pero entonces yo le empecé a preguntar, oye, ¿y tú qué me podrías decir del futuro? Y empezó a decir, no, pues así. Entonces yo le contesté, oye, pero disculpa que te cuestione tu don, a lo mejor estoy mal yo. Le digo, pero no me ha dicho nada, o lo que tú me has dicho, no me ha dicho nada que sea extraordinario. Has usado la lógica para decirme las cosas, has utilizado el conocimiento material que ya tienes para decirme las cosas. Porque yo recuerdo, digo, en la Biblia hay unos ejemplos. Y se quedó esta mujer así callada y empezó a decir, ¿cuáles textos? Y yo me asombré porque dije, ¿cómo puede ser? Si tienes el don. Ajá, ¿cómo puede ser que vas y te dice tu sacerdote que tienes el don y no te dio los textos, ¿sí? Pues aunque sea o para reafirmar el don que tienes o para decirte que no es don. Entonces yo le dije, no te los dieron. No, bueno, te los comparto. Entonces se iba, ya estaba partiendo y me dice, envíamelos por correo. Y se los envié, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese contexto la prudencia debe de estar, porque yo no pude haberme dirigido a ella como diciendo, no, tú estás loca, tú no lo tienes, ¿verdad? Sí, no. Porque llega con una emoción y digo, bueno, pues qué bueno que... Porque la emoción era tener un don, ¿no? Y tener un don es bonito, pero hay que usar, como estamos hablando, el evangelio, ¿no? O sea, ¿qué me dice el evangelio? Pues así y así. Bueno, así te hablo, ¿no? Y es el diálogo que nos invita el apóstol de Dios, el diálogo, respetuoso, sincero y honesto. Y aquí, hermano Juan, yo quisiera también hacer un paréntesis, porque dice el diálogo sincero, es decir, que no hay que echar mentiras. Fíjate que ahorita que estás tocando ese punto, hablas el diálogo sincero. Una ocasión platicando con una persona, ¿verdad?, que era testigo de Jehová, y resultó que era conocida del trabajo, donde trabajaba anteriormente. Llegamos a su casa y platicando con ella, ¿verdad?, me dice, no, pues, ¿qué me vas a enseñar? Así me dijo, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar? Sí, pues aquí donde estoy, me lo enseñan todo. Le digo, pues qué bien lo que te lo enseñan. Mira, le digo, simplemente vengo a hablarte de las cosas de Cristo, el evangelio de Cristo. Y le empiezo a platicar, ¿verdad? Le digo, ¿verdad que nos trae una bonita esperanza el evangelio? Sí, nos trae una bonita esperanza. ¿Verdad que el evangelio nos trae esto? Yo le empecé a decir acerca del evangelio. ¿Verdad que sí es muy, muy bonita su esperanza? No, sí, y que nos espera una vida hermosa. Sí, me decía, sí, cómo no, estoy de acuerdo contigo. Así es. Yo lo que estaba tratando era abrir una puerta para entablar un diálogo y poder manifestarle lo que nosotros pensábamos. Y le empiezo a decir todo esto. Entonces le saco el texto de Colosenses. A causa de la esperanza que nos está guardada en el cielo, por la palabra del evangelio. Entonces le dije, ¿verdad que sí es hermoso? Entonces ella me dijo, no, me dice, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces ya pudimos entablar una ¿cómo se llama? Una conversación, ¿no? Un diálogo, sin faltar el respeto, porque yo le estaba hablando conforme al evangelio, y es una esperanza que nos da el evangelio. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro. Y ya pudimos hacer una esperanza, entablar la conversación, que después estuvimos yendo varias ocasiones, ¿verdad? A platicar con ella acerca de esto. Pero como dijo el Señor, ¿verdad? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, pues níguese. O sea, la invitación estuvo puesta ahí. Ya el que la quiera tomar, pues es verdad, es de libre albedrío tomarla o dejarla. Claro que sí. Y en este aspecto, hermano Juan, acerca de lo que usted decía, de no imponer nuestra fe, hay algo de lo cual sí tenemos que aprender todos, ¿sí? Por ejemplo, y con esto vamos a cerrar este bloque.
la regla del Señor Jesús, ¿sí? Para todos nosotros fue dicha en Mateo 7:12, cuando dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Partimos del hecho, hermano Juan, de que nosotros no imponemos nuestra fe, apelando que los demás no impongan nuestra fe. Pero en ocasiones uno no hace eso. Y regresando del corte vamos a platicar acerca de ello. Estamos en tu programa, En la opinión de un cristiano, con el tema no imponer nuestra fe. Las almas se conquistan por la fuerza del evangelio, no por la fuerza de las armas. En un momento regresamos, no le cambies. Estás escuchando La Luz del Mundo hoy, Ensenada. Regresamos en un instante. Estamos de regreso en La Luz del Mundo hoy, Ensenada. Quédate con nosotros. Qué bueno que sigues aquí con nosotros en tu programa En la opinión de un cristiano, transmitido directamente desde Ensenada, Baja California. Aquí estamos, nuestro hermano Juan Díaz y su servidor Josué López, con el tema no imponer nuestra fe. Antes de continuar con nuestro programa, queremos enviar un caluroso saludo a nuestro hermano en Cristo, nuestro hermano Abraham Rentería. Nos escucha por allá en Estados Unidos. Hermano Abraham, Dios le bendiga, pórtese bien, haga el esfuerzo, como todos lo hacemos. Entonces, hermano Juan, seguimos con este tema, hablar acerca de no imponer nuestra fe. En el corte, estimados radioescuchas, hablamos de una acción que también demerita o puede demeritar todo argumento que nosotros hablamos con respecto al respeto. Ahorita, hermano Juan, las redes sociales están a todo lo que dan. No hay una, hay varias, ¿sí? Y en las redes sociales también se evidencia el respeto que se tiene a la diversidad cultural o a la diversidad religiosa o moral o cívica, ¿verdad? Exactamente. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:12, así como quieres que hagan contigo, así haz tú con los demás, ¿sí?
Y si hablamos, hermano Juan, de que nosotros respetamos a los demás, por ende, queremos que nos respeten. Queremos que nos respeten. Pero también eso implica que desde el momento en que yo no respeto a los demás, pues también propicio a que el otro no me respete, ¿sí? Que al final es como la regla de la justicia, ¿verdad, hermano Juan? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos hablando de este tema, ¿verdad? Si miramos, decir, a una persona, ¿verdad? En su creencia, hablando acerca de las creencias y respetando a cada quien, ¿no? Cada quien cree lo que ellos quieran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si miramos a una persona, hermano Josué, ya ves que muchas personas hay quienes se van hincados y se van maltratando su cuerpo y diferentes cosas, ¿verdad? Entonces muchas veces podemos tomar una fotografía de eso. Claro. Y ahorita que dijiste las redes sociales, subimos la fotografía en las redes sociales. Exacto. La subimos y en lugar de hacer un comentario constructivo, un comentario pues que vaya, ¿verdad? Sin ofender, hacemos un comentario ofensivo. Una burla, ignorantes o X, ¿no? Los famosos memes. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar las personas que creen en estas cosas y ven esos comentarios en las redes sociales? Y luego, peor del caso, si le ponemos, no, y soy fulanito de tal, y nosotros creemos en esto, pues, ¿cómo va a reaccionar esa persona? Pues va a mandar otro mensaje, pues, ofendiendo, ¿verdad?, a lo que tú crees. Claro. Entonces, ahí ya no estamos respetando. Entonces, ya como dice el Señor Jesucristo, entonces ya no estamos diciendo, si nosotros queremos, ¿verdad?, queremos que nos respeten, pues nosotros tenemos que respetar. Exactamente. Aunque no vayamos de acuerdo con lo que hagan. Exactamente, porque tú decías un caso muy específico. El tomar una imagen, no sé, de cualquier otra iglesia ajena, ¿sí? Por ejemplo, la católica, y hacerle un meme, subirla al internet. Tú sabes que está mal, ¿sí? Pero el hecho de que está mal, la acción que está haciendo aquella persona, no implica que la tienes que exhibir como burla, ¿sí? Porque entonces, como tú decías, das pie a que la otra persona tome la imagen del ser más querido tuyo en cuanto a religión y también le haga un meme y lo suba, pero cuando lo sube, ahí sí te ofendes, ahí sí nos ofendemos y estamos, oye, qué falta de respeto y qué desconsideración, no nos consideran, reporten la página, envíen un mensaje, digan que está mal, pero tú sí lo haces, ¿sí? O en ocasiones, el simple hecho, por ejemplo, de decir, yo no la subí, pues sí, pero te vas al Facebook y le pones un comentario, ¿sí? Sí. Y no podemos, porque tenemos en este diálogo que el apóstol nos enseña, ese diálogo sincero y honesto, no podemos ocultar eso, ¿sí? En ocasiones los sentimientos, la tecnología hacen que el diálogo que puede ser directamente con el evangelio, pues no se da, ¿sí? ¿Por qué? Porque preferimos estar tras la computadora, ¿sí? Y se nos hace fácil, ¿por qué? Porque nadie vio que yo lo subí, ¿sí? Aunque está en mi perfil. Pero esas cuestiones, hermano Juan, hay que cuidar también, ¿verdad? Porque son parte del respeto. Así es, tenemos que respetar hasta por las redes sociales. Y si queremos mandar un mensaje, pues tenemos que hacerlo respetuosamente. Desafortunadamente, las redes sociales ahorita están a todo lo que da, como dice nuestro hermano Josué. Y en veces no sabemos utilizar esas redes sociales, que es una vía que también podemos llegar a la gente y invitarlos y anunciarles el evangelio, ¿verdad? Sin imponer lo que nosotros creemos. Muchas ocasiones, hermano Josué, y me voy a meter un poquito en esto, en veces ponemos nosotros mismos comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se presenta el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón, o nuestro hermano Samuel en su momento, ¿verdad? Que se presentaba o algo, y ponemos comentarios muchas veces que da pie a que nos veamos como unos idólatras, o nos veamos como unos ¿cómo te puedo decir la palabra? ¿Verdad? Fanáticos, y luego critican. Exacto. Critican los comentarios y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Y por qué nos respetan? Es que nosotros no damos pie a ellos, ¿verdad? Exactamente. Damos pie a ellos. Entonces, ¿cómo queremos nosotros, verdad? Que no imponer, si muchas veces lo imponemos, porque en vez de ponemos y nuestro Padre la fe, y ponemos, y si no tienes un apóstol no te vas a salvar, y todas esas cosas, entonces no estamos respetando lo que cree cada quien. Claro, en otras palabras, podemos decir nosotros obligamos a eso, ¿sí? Exactamente. Hay una acción
y después hay una reacción. Y así nos vamos, ¿no? Pero bueno, en todo eso, ¿verdad? Tenemos que crecer también. En esta cuestión del evangelio, hermano Juan, querido Radio Escuchas, es muy importante que no tenemos que forzar, ¿sí? Porque ya lo hemos comentado desde el inicio. El evangelio tiene poder suficiente, ¿sí? No podemos decir, le falta poder, le falta cualidad, no. Tiene un poder suficiente. El apóstol Pablo era muy claro en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, decía el apóstol Pablo, cuando yo fui a vosotros, no solamente fui con palabra, ¿sí? Porque tenía mucha palabra, ¿sí? Sino fui con poder, ¿sí? Fui con poder en el evangelio, ¿sí? No solamente fueron palabras así de boca, ¿no? Sino llegó con poder, ¿sí? Fíjate, tanto poder tiene el evangelio, tanto poder tiene el evangelio, que tenemos el ejemplo acerca del eunuco y Felipe. Cuando se le parece que se le aparece al eunuco ahí en el carruaje y le empieza a decir, ¿verdad? Sí. ¿Entiendes lo que lee? Pues ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie que me lo explique? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Felipe, verdad? Le empieza a hablar de lo que está diciendo en esa parte de la escritura, ¿verdad? Y hablándole, que llega en su momento, ¿verdad? En que llegan a cierta agua, le dice, pues aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice, si quieres, bien puedes. Claro. ¿Verdad? O sea, en ningún momento le impuso, en ningún momento le dijo, lo tienes que hacer, simplemente le aclaró y sin duda alguna le estuvo predicando algunas otras cosas porque si yo creo en el Señor Jesucristo. Y después le dice, ¿y aquí qué impide que yo sea bautizado? Pues si quieres, bien puedes. Sí, no forzó, no impuso. Lo forzó ni nada, simplemente le aclaró y le habló el evangelio. Claro, el respeto, ¿sí? El respeto. Pero fíjate que cuando llegó esa acción, hermano Juan, ya habían dialogado, ¿sí? Porque así marca la Biblia, ¿sí? Sí. Porque, oye, y lees, sí, y entiendo lo que lees, no, bueno, te lo voy a explicar, ¿no? Entonces, dialogaron, no fue de que no platicamos y crees, pues ¿cómo crees si no me has dicho? ¿Sí? No me has dicho, pero no, llegó el hombre de Dios y te voy a leer. Y no solamente te voy a leer, te voy a explicar. Abrió la puerta. Exacto, y aquel eunuco, ¿verdad? Ya lo imagino así, callado, poniendo atención y a lo mejor fueron pocas las palabras, pero como el evangelio poderoso llegó, lo convenció y se bautizó. El apóstol Pablo también fue así. El apóstol Pablo, recordemos, fue un apóstol, pues, todos fueron trascendentales, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo se caracterizó también por hacer un trabajo diferente a los demás, porque así lo quiso Dios, ¿sí? Él fue a los gentiles, pero no solamente a los gentiles, porque él también estuvo con los judíos, ¿sí? Con los judíos. Y el apóstol Pablo decía que él se tuvo que hacer judío al judío, y se tuvo que hacer débil al débil, y se tuvo que hacer, no sé, ignorante al ignorante, sencillo al sencillo, pero para ganárselos para Cristo. O sea, es como decir, yo no soy débil, yo soy fuerte, pero me tengo que hacer a ti para poderte hablar, para que entiendas. Y débil tú, débil yo, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Se pone al nivel de ellos. Claro. Se pone a su nivel. Claro, porque los apóstoles de Dios tienen esa capacidad, porque Dios se las ha dado, ¿sí? De hablarle a cada quien, o hablar a cada quien lo que necesitan, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, el hermano Samuel, ¿sí? En su momento, como tú mencionabas, él cuando estaba con nosotros, hablando con la iglesia, él hablaba de cierta manera, ¿sí? Y hablaba doctrina, y hablaba el evangelio, en ocasiones, ¿verdad? Nos reprendía, en ocasiones era otro, pero siempre estaba allí. Pero cuando de repente llegaban personalidades, ¿sí? Entonces seguía siendo el apóstol de Dios, pero ¿cómo cambiaba? ¿Sí? ¿Cómo cambiaba ahora su lenguaje? ¿Cómo cambiaba ahora su manera? ¿Sí? No porque haya sido un apóstol con dos caras, ¿no? Sino que él decía, bueno, pues ahora me voy a hacer gentil, le voy a hablar a gentil como se entiende, ¿sí? Y yo recuerdo alguna ocasión, ¿verdad? Que se nos dijo allá en Guadalajara, van a hablar el gobernador, el presidente y demás personas, y por favor, no aplaudan, ¿sí? Y toda la iglesia hizo caso, ¿sí? Y después nos decía, aplaudan, y aplaudíamos. Sí, lo recuerdo. Entonces aquellas personas decían, bueno, o sea, con una orden
Yo le digo a uno que lo haga y no lo hace. Y el apóstol Samuel, el hermano Samuel en su momento decía algo y todos lo hacíamos. Entonces, ¿por qué? Porque el evangelio que trae un apóstol de Dios es poderoso, ¿sí? Y a nosotros nos transformó, hermano Juan. Y si te fijabas como las autoridades en ese momento, cómo le hablaban al apóstol de Dios. Sí. Cómo se dirigían a él. Claro. Porque él siempre tuvo y siempre nos enseñó que teníamos de respetar las autoridades. Claro. Igual nuestro hermano Nazón, el apóstol de Jesucristo, allá en Veracruz, ¿te acuerdas? En el estadio. Sí. ¿Sí? Allá estuvo, no estuvieron solamente lo que son de la iglesia, hubo autoridades, pero ¿cómo para ganárselos para Cristo? ¿Sí? Se adecúan, ¿sí? Así debemos de ser todos nosotros también, hermano Juan. No, estamos en un país con leyes, estamos en un estado con leyes, existe un marco legal, el cual debemos de respetar, ¿sí? Lo cual no implica que caigamos en pecado, ¿sí? Porque obviamente, recordemos que este tema que estamos hablando, hermano Juan, estamos hablando en el estricto sentido de la evangelización, ¿sí? No en el caso del que hablar te cause, no en el caso de que seguir una costumbre local o no en el caso en el que seguir una ley federal o estatal te cause pecar, porque obviamente cuando una ley nos haga pecar, vamos a apelar a aquel texto, que es mejor obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Pero no estamos entrando en ese detalle. Simplemente estamos diciendo que el evangelio de Cristo tiene el suficiente poder para simplemente escuchándolo, simplemente poniéndole atención, la fe puede nacer en el corazón y puede cambiar su vida. Hermano Juan, quedan 2 minutos, hermano Juan. ¿Concluimos el tema? Sí, a mí me gustaría cerrar con este texto que dice en Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué quiere decir tu hermano con esto? Que la invitación está puesta, ¿verdad? Si nos estás escuchando, tú que eres tal vez ajeno a nuestra fe, en este momento está la invitación, ¿verdad? Está el agua gratuitamente para venir a este lugar. Y como decía nuestro hermano, con respeto, ¿verdad? Con respeto nos dirigimos hacia ustedes, sin imponer. Simplemente estamos poniendo, como dice el programa, la opinión de un cristiano. Claro que sí. Y bueno, por mi parte, hermano Juan, también quisiera concluir este tema diciéndole a aquellos que nos escuchan, en esta iglesia está el evangelio verdadero. A mí no se me ha obligado a creer, creo que usted tampoco se lo va a creer, a nadie se nos ha obligado a creer, porque nadie tuvo que forzarnos a hacer las cosas, ni mi padre, ni mi madre, ¿sí? Simplemente escuchando la doctrina del Señor, el evangelio es como hemos creído. Así es. Estimados radioescuchas, fue un placer estar con ustedes en esta noche. Los invitamos a que el próximo lunes continúe con nosotros en su programa En la opinión de un cristiano. Visite de manera continua nuestra página, ahí estarán los temas, ¿verdad?, programados para los siguientes programas. De nuestra parte, hermano Juan, pues les agradecemos, Dios les pague, el próximo lunes nos vemos y que Dios les bendiga. Hoy hemos disfrutado mucho platicando juntos, pero nuestro tiempo ha concluido. Recuerda que tenemos una nueva cita en La Luz del Mundo hoy, Ensenada. Te esperamos en nuestra próxima emisión.